A continuación vamos a tener una participación especial por la maestra Sara Rodríguez. La maestra Sara es maestra en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento por la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Sus intereses profesionales son el movimiento educativo abierto, la evaluación de los sistemas de organización documental, la indización, organización y recuperación de información, incluyendo métodos, principios, conceptos y sistemas, así como la gestión de metadatos, catalogación y clasificación de recursos digitales, considerando sistemas, estándares y normas. Se desempeña como bibliotecaria para la Dirección Nacional de Bibliotecas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde es responsable de las iniciativas de acceso abierto de la biblioteca y la gestión del equipo nacional de catalogadores. Administra el repositorio institucional del Tecnológico de Monterrey, cuya dirección es repositorio.t.mx. Además que es facilitadora de la Cátedra UNESCO ICD, Movimiento Educativo Abierto para América Latina, y también es miembro fundador de la Red de Ciencia Abierta y Repositorios Institucionales. Como mencionaba también el profe Adán, al final si hay preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat. De esta manera damos el tiempo a la maestra Sara y qué gusto tenerla con nosotros. Al contrario, muchísimo gusto, es el mío de poder estar con ustedes y de verdad muy agradecida por esta invitación. Espero que esta conversación les sea útil y bueno, voy a comenzar a compartirles aquí mi pantalla. Permítanme nada más unos segunditos. Listo. Bueno, pues aquí, a ver. Permítanme un segundo nada más. Aquí está. Listo, igual si nada más me confirman que ya está en mi presentación, ¿verdad? Sí, ya sé. Perfecto. Bueno, pues les voy a platicar un poco de nuestro caso sobre el autoarchivo de tesis, que es un tema que se ha estado tocando en esta mañana. Y bueno, les voy a platicar sobre las ventajas, los requerimientos y los procesos que nosotros tuvimos que llevar a cabo para poder hacer esta implementación efectiva del autoarchivo de tesis en el repositorio, que además en nuestra institución, en el Tecnológico de Monterrey, y es un requisito de graduación, que los alumnos envíen su tesis como autoarchivo al repositorio. Bien. Les voy a platicar un poquito de historia de cómo es que llegamos a este momento. La verdad es que no es algo que pueda sucederse en un día. Ya también compartieron otras experiencias de que, bueno, pues esto se puede llevar incluso años. Y aquí les platico que desde que aquí para el TEC de Monterrey, que es una institución privada, esas iniciativas de acceso abierto, pues tienen desde el 2007, ¿no? Desde el primer Open Courseware que se hizo en el TEC de Monterrey. En el 2008 se creó un catálogo de recursos educativos abiertos. Ahí también tenía herramientas para movilizar esos recursos, es decir, para poder utilizarlas en la práctica educativa. En el 2010 se hizo el primer repositorio temático en el TEC de Monterrey. Se llamaba Programa DAR y que significaba Desarrolla, Aprende y Reutiliza, y fue creado con fondos de la Red Clara, el Proyecto ALICE II y CUDI-CONACYT. Pues tenía más bien casos educativos. Entonces, en el 2013 participamos en la creación de la política para implementar un repositorio institucional. ¿Para qué esto? Pues para poder dar a conocer, de hecho este fue un esfuerzo muy, muy importante, no nada más de una sola persona o de una sola agencia del tecnológico. Aquí estuvieron involucrados académicos, estuvo involucrado gente de biblioteca, gente de las áreas de innovación y de investigación. Entonces se generó esta política de implementación del repositorio institucional, pues para poder ir con las autoridades y mostrarles cuál era la necesidad de tener un repositorio de acceso abierto. Ese mismo año, afortunadamente, se aprueba y entonces comienza a funcionar el repositorio institucional.
bajo la responsabilidad de la Dirección de Investigación. El 2014, el Tecnológico de Monterrey se genera la cátedra UNESCO-ICDE, que es un movimiento educativo abierto para América Latina, lo cual le da mucho más impulso a todos los iniciativas de acceso abierto del TEC de Monterrey. Pues fueron pasando los años, se va ahí fomentando un poquito, sensibilizando un poco sobre el acceso abierto, y en el 2018 por fin la institución saca su política de acceso abierto. Y en ese año también el repositorio comienza a ser administrado por la Dirección Nacional de Bibliotecas, administrado por su servidora. En ese URL podrán encontrar cuál es la política de acceso abierto del TEC de Monterrey. Y más adelante, en el 2019, a partir de esa política, pues bueno, se generan los lineamientos de acceso abierto del TEC de Monterrey, y también se instituye la obligatoriedad del autoarchivo de tesis en el repositorio como requisito de graduación. Pero ¿qué es necesario para que realmente podamos decir, bueno, va a ser obligatorio, pero tenemos que nosotros que ofrecer herramientas, tenemos nosotros que tener bien definidos los procesos? Vamos para allá. ¿Cuál es la razón de ser del repositorio? Nosotros buscamos que el repositorio sea esa ventana abierta de todos los recursos educativos o recursos científicos que genera la institución, y que estén en acceso abierto, que sea esa ventana al mundo de esos recursos, todos. ¿Y qué es lo que se busca? Bueno, pues facilitar el acceso abierto, les comentaba, recursos científicos, académicos y también patrimoniales. Buscamos también archivar y preservar a largo plazo esos recursos, garantizar esa preservación. Además, difundir esos contenidos mediante la conexión con otros repositorios, maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de la comunidad internacional, y además retroalimentar la investigación. En el repositorio del TEC de Monterrey, en el RITEC, cualquier persona puede hacer búsquedas y ver los recursos que se encuentran en acceso abierto. Es decir, creemos que el sentido de un repositorio institucional es ese, que de verdad haya una visibilidad abierta de todos los recursos que contienen y que puedan ser compartidos en acceso abierto. Además, toda la comunidad del TEC de Monterrey puede hacer envío de recursos a las diferentes colecciones de las comunidades. Se los voy a mostrar en un momento. Y algunos miembros de la comunidad, por supuesto, bueno, pues ya son quienes se dedican a apoyar para editar comunidades, subcomunidades, apoyan con la gestión, editando recursos, aceptando, rechazando recursos, gestionando usuarios, etcétera. Hay muchas actividades que se pueden hacer dentro del repositorio para que funcione correctamente. Maestra, disculpe, lo que pasa es que las diapositivas no están corriendo. No saben, bueno, permítanme un segundo. Voy a dejar de compartir y comparto nuevamente. Sí, muchas gracias. No sé si ahí ya puedan ver la página de comunidades del RITEC. Sí, sí, ya. Excelente, entonces ya funciona. Igual, si no avanza más adelante me dicen, Sí. No. Bueno, tenemos principalmente 5 comunidades en el repositorio, porque como les decía, buscamos ser esa ventana al mundo de todos los recursos en acceso abierto que pueda compartir la institución. Entonces tenemos una colección de patrimonio cultural. ¿Qué tenemos en este patrimonio? Tenemos colecciones patrimoniales de documentos históricos y fondos específicos como libros, cartas, fotografías, que son dados a resguardar por el TEC de Monterrey. Entonces se digitalizan y se ponen a disposición a través de esta comunidad. Tenemos también producción académica. Aquí tenemos una colección de recursos didácticos para apoyar, complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo. Aquí, por ejemplo, hay ejercicios, hay actividades, hay cursos en diferentes formatos, en videos, en texto, etcétera. Y cabe resaltar que todos estos recursos didácticos pues han sido evaluados previamente, o sea, no es de que, bueno, yo me preparé esta presentación y ya la subo, no, todo debe de tener una revisión de contenido para que pueda estar aquí, bueno, que tenga la calidad y la validez para poder compartirse. Tenemos también nuestra comunidad de producción científica. Aquí tenemos el producto de toda la investigación científica producida o editada por miembros del TEC de Monterrey. Aquí tenemos muchos tipos de recursos,
bueno, por ejemplo, aquí menciono artículos, reportes, libros, preimpresos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí esta producción científica, pues claro que ya ha sido evaluada también previamente, pues dependiendo del tipo de recursos, si es un artículo, pues ya lo evaluó la revista y nada más nosotros tenemos el artículo publicado o el libro. En producción administrativa, ¿qué tenemos ahí? Bueno, pues tenemos todos los documentos de carácter institucional, informativos, normativos o administrativos del TEC de Monterrey, que se pueden compartir en acceso abierto. Por ejemplo, la política de acceso abierto, ahí está. Y tenemos, por último, pero no menos importante, la comunidad de tesis, que aquí la tesis está entre producción académica y producción científica, pero le damos su lugar especial, puesto que es una colección muy importante. Tenemos arriba de 9,000 tesis en este momento. O trabajos de grado. Ahorita les especifico un poco sobre esto. Y bueno, ¿qué pasa con el autoarchivo? Primero queremos mencionar y resaltar que el autoarchivo de los trabajos de grado, que pueden ser la tesis, el informe final de proyecto de investigación, la tesina, el proyecto integrador empresarial, cualquiera de ellos. Aquí el asunto es que este trabajo sea revisado por un comité académico y que esté dando la opción a obtener un título por parte del Tecnológico de Monterrey. Este autoarchivo es una buena práctica. ¿Por qué? Porque permite garantizar la documentación adecuada de los contenidos del recurso. Solamente el autor es quien realmente conoce el contenido de su recurso, entonces es quien mejor lo va a describir, quien mejor puede asignar palabras clave, por ejemplo, quien mejor puede asignar un resumen. Pero además de eso, el autor también puede asignar licenciamientos de uso y distribución. Por ejemplo, el autor puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero que mi tesis se vaya en acceso abierto directamente, o quiero que esté bajo resguardo por un tiempo, quiero que esté en embargo, quiero que tenga acceso limitado. Nosotros, ahorita se lo voy a explicar un poco más adelante, pero aquí lo importante es que dentro del flujo del envío, el autor es quien puede definir estas licencias de uso y distribución. Eso es bien importante. Le estamos dando el poder al usuario de decir, sí quiero que se comparta, no quiero que se comparta, sí quiero que se comparta bajo estos términos. Y eso se puede definir dentro del flujo de envío. Además, con el autoarchivo se preserva la propiedad intelectual de la institución y se aumenta la visibilidad y el prestigio. También podemos impactar de manera positiva el proceso de entrega por parte del alumno, porque estamos reduciendo de manera muy significativa el tiempo y la movilidad que se necesitaría para realizarlo de manera presencial. Ahora en tiempos de COVID fue muy importante y también voy a ampliar un poco más adelante sobre este tema. Además, ¿qué otra ventaja nos da? Bueno, pues que vamos a tener nuestro recurso se puede accesar a él con una búsqueda fácil de acceso y se puede consultar regularmente, a diferencia de un impreso que nada más está en una sola biblioteca, en un solo campus. Bueno, también es de mencionar que el TEC de Monterrey tiene campus en todo el país. Entonces, con esto estamos resolviendo el problema de que pues, si me interesa un tema, pues a lo mejor no tengo acceso a él porque está en otro campus o ni siquiera sé si existió. Entonces, aquí en el repositorio está todo. Y es muy fácil accesar a él. Y también se favorecen iniciativas federales en apoyo a la investigación. Por ejemplo, en México, sabemos que el Sistema Nacional de Investigación les pide que el producto de investigación tenga acceso social y público o genere el acceso social y público del conocimiento. Y entonces tenerlo en un repositorio lo resuelve. También el Programa Nacional de Posgrados del CONACYT les pide ya a los programas que cuenten con repositorios de acceso público a las tesis y productos de investigación, y con esto, pues bueno, impulsamos también esa propuesta federal, ¿verdad? ¿Qué se necesita para poder implementar este autoarchivo de tesis? Primero, es súper importante que nosotros elijamos, que tengamos como repositorio o como nuestra plataforma científica, una plataforma que sea robusta, tecnológica, que sea de código abierto y que sea creada para administrar repositorios, porque luego nos ofrecen soluciones que no tienen todas estas características y es mejor confiar en una plataforma que ya sea creada con este propósito, para administrar repositorios.
¿Qué nos va a permitir esto? Nosotros en nuestro caso elegimos DSpace. ¿Y qué nos va a permitir? Bueno, tener una gestión de contenidos y usuarios, el uso correcto de estándares descriptivos, en nuestro caso de Dublin Core, y estándares de facto para indicar licencias de uso, como en el caso de Creative Commons, que también lo implementamos. El uso de vocabularios controlados es muy importante, por ejemplo, catálogos LCE o LEM, y ser compatibles con COAT. También usar estándares de interoperabilidad. Ya se ha mencionado lo IPMH con soporte ORE. Esto nos va a permitir tener interconectividad con catálogos internos y externos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, por ejemplo, nuestro repositorio tiene, puede ser accesado a través del OPAC de la biblioteca, y entonces el usuario no hace falta que diga, a ver, este recurso lo voy a buscar en el repositorio, lo voy a buscar acá en la base de datos. Todo se puede encontrar allí, y pues es mucho más fácil que el usuario llegue a la información que necesita de esa manera. Y externos, pues bueno, los pueden ver los cosechadores externos de manera más sencilla. También permite que tengamos acciones para regular el nivel de acceso a los recursos. Por ejemplo, si van a acceso abierto, con embargo, con acceso restringido, que amplió un poquito más adelante. Y también se pueden gestionar los flujos de envío o los flujos de depósito. Esto es muy importante porque, aun cuando estamos hablando de solamente, en este caso solamente tesis, dependiendo del contenido o dependiendo del formato, dependiendo de la materia incluso de la tesis, tal vez necesite un flujo de envío diferente. Se los voy a mostrar más adelante el que tenemos nosotros implementado también. Y bueno, para fomentar la visibilidad, totalmente necesario contar con identificadores persistentes. Los de autor, que ya se han mencionado, por ejemplo, el CBU, que es el de CONACYT para México, y el ORCID, que es el internacional. ¿Por qué? Porque va a eliminar esa ambigüedad en los nombres. Vamos a fomentar la atribución correcta e inequívoca del autor. Ahí les compartiré esa liga en donde tenemos un material donde les mostramos cómo generar a los usuarios sus perfiles de investigación y sus IDs. También podemos contemplar el DOI. En este caso yo les comparto el de DataCite, porque con este identificador persistente vamos a facilitar una consulta, garantizar una consulta permanente e inequívoca del objeto digital. Sería muy interesante que nosotros a nuestras tesis también ya les pudiéramos asignar un DOI. Esto sería magnífico. Además, aquí DataCite ofrece otras bondades que, bueno, por ahí, si gustan más adelante, podemos ampliar un poquito. He mencionado acerca del nivel de acceso, de gestionar el nivel de acceso. Aquí para muchos es como la preocupación de que, oye, pero es que yo no puedo tener las tesis en el repositorio porque tienen datos sensibles, o es que yo no las puedo tener porque no me lo permiten. Es que sí puedes tenerlo en tu repositorio. Para eso existen estos formatos que tú puedes gestionar también dentro de la herramienta maravillosa que es el DSpace, que es que tú puedes decir si va en abierto, si queda en embargo o si queda totalmente restringido, pero tú tienes el recurso ahí y tú puedes preservarlo. Porque aquí hay algunas razones, las principales de nuestra institución, por las cuales se pueda considerar un embargo o un acceso restringido. El primero de ellos es si se establece que su contenido es restringido porque tiene datos confidenciales de una empresa sobre la cual se ha realizado una propuesta mediante un proyecto integrador. Esa es una. La otra sería de índole legal, por ejemplo, cuando la obra puede ser sujeta de explotación comercial, como que pueda generar una patente por su contenido, o que tenga concesiones de uso editoriales. Por ejemplo, yo mi tesis la voy a publicar en una revista, la voy a publicar en un libro, entonces en este momento no quiero que se vayan a acceso abierto porque incluso la editorial me lo prohíbe. Entonces, yo puedo decir, aquí está mi recurso completo, pero nada más ténmelo en embargo o restringido, dependiendo, ¿no? También puede solicitarse este formato cuando los resultados exclusivos de investigación no pueden ser consultados por cualquiera, de forma que se puede preservar por un tiempo cautelar la línea de investigación que ha seguido el investigador. Bueno, los motivos pueden ser muchos, estos son los más frecuentes para el Tecnológico de Monterrey, pero todos son totalmente válidos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que ofrecerles esa opción
para que puedan ellos resguardar su información el tiempo que sea necesario. Dándoles también la ventaja de que nosotros tenemos el recurso completo y ahí se preserva y ahí se garantiza la accesibilidad. Les presento yo aquí mis tres entradas de metadatos que son las indispensables para poder definir el nivel de acceso a los recursos, o en este caso a las tesis. Tenemos estos tres metadatos. El primero es el nivel de acceso, en el cual el usuario puede elegir directamente si quiere que se vaya en abierto. Puede seleccionar en embargo si, por ejemplo, tiene una fecha de liberación de la tesis y dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero que tenga un periodo cautelar de 1 año. Bueno, pues entonces sería en embargo. O restringido si el alumno graduando dice, ¿sabes qué? Los contenidos de mi tesis deben quedar ocultos indefinidamente. Puede seleccionar esa opción. Después de eso, si seleccionas embargo, entonces hay que asignar una fecha de finalización de embargo. Aquí el usuario pone el año, el mes y el día. Entonces, más adelante también tenemos un campo, un campo abierto en donde él tiene que decir, o la persona tiene que decir, el motivo del embargo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar al bibliotecario que va a catalogar la tesis para definir la situación específica bajo la cual va a quedar protegido. ¿Y cuáles son esas situaciones específicas en las que puede quedar? Bueno, según lo que haya documentado la persona al momento de hacer su envío, bueno, me detengo un poquito aquí porque les quiero platicar qué es lo que hace el alumno nada más rápido. Él documenta un poco, documenta información básica y carga sus archivos allí. Y carga esa información sobre si quiere que haya embargo o no. Entonces, pueden suceder tres opciones. La primera, que los datos bibliográficos, como el nombre del autor, el título, palabra clave, materia, grado académico, toda la información que le haya asignado, y el archivo de la tesis queden en acceso abierto. Esa es como que la manera más fácil de continuar. La segunda sería que los datos bibliográficos queden en acceso abierto, pero el archivo de la tesis quede protegido. Es decir, que no se tiene acceso al mismo por un periodo establecido en caso de que haya sido embargo o indefinidamente en caso que se marque como restringido. Y la tercera opción es que los datos bibliográficos y el archivo de la tesis ambos quedan ocultos por un periodo establecido si es en embargo o indefinidamente si es restringido. Y en este tercer caso, ese recurso no va a aparecer en el catálogo del repositorio en ninguna búsqueda, ni va a aparecer en buscadores o índices externos como el Google Académico, Webometrics o otros, que es el caso de los primeros dos, sí va a aparecer, pero en el tercero no, queda totalmente restringido. Y ahí el único que tiene acceso es el administrador del repositorio y el autor que tiene su liga directa al recurso, nada más. Cuando un recurso queda en embargo o queda restringido, sí hay posibilidad como quiera de adquirir una copia mediante el sistema que tiene el mismo, perdón, mediante la herramienta que tiene el mismo sistema, que es Request Copy, en la cual un usuario externo puede decir, ¿sabes qué? Me interesa este archivo. Entonces, ahí le da clic sobre el archivo y le abre un formato en la que dice solicita una copia al autor y ya el autor ve los motivos por el cual la persona quiere la copia y pues él autoriza o no a enviársela. Entonces, esto está súper práctico. Como quiera hay posibilidad de acceso mediante esta autorización del mismo autor. Ahora les platico cómo es este flujo de depósito que tenemos implementado en este momento para el TEC de Monterrey. Les comentaba primero el alumno, que es el autor de la tesis. Él ingresa al repositorio y activa su cuenta. Digamos, ¿cómo activa su cuenta? Pues él ingresa su nombre de usuario institucional, porque nosotros tenemos conectados todos los usuarios por una red federada. Entonces, activa su usuario y el administrador le asigna el privilegio para poder hacer envío a las diferentes colecciones. En este caso, pues a la de tesis. Entonces, ya que el alumno tiene asignado ese privilegio para envío, da clic en un botón que dice enviar recurso, entonces entra un formatito en donde registra datos importantes, no se le pide demasiado, se le piden algunos que son indispensables como pues el título, el autor,
su identificador, algunas palabras clave, etcétera. Entonces, él hace esta documentación breve y luego carga estos documentos. Carga su tesis, carga una carta de autorización firmada de manera autógrafa y carga la hoja de firmas. ¿Qué es esta hoja de firmas? Bueno, pues es la hoja en la que todos los el comité académico hace constar que esa es la tesis final y que fue aprobada para recibir su título. Esa es la forma en que nosotros utilizamos para reafirmar que la versión que estamos recibiendo es la final. Con eso nos estamos asegurando y entonces recibiendo estos tres él envía estos tres recursos o estos tres documentos y también el autor asigna la licencia de uso y distribución y pues el embargo en caso de que aplique. Entonces, ya el alumno cuando hace esto, manda el envío y lo recibe un bibliotecario. ¿Qué hacemos aquí? Eso es muy importante para que este proceso no represente un cuello de botella, al contrario, para que sea lo más ágil. Este paso es súper importante porque el bibliotecario recibe esos recursos, rápidamente ve que los archivos correspondan, que los archivos funcionan, que pueden abrir, no va diciendo que puede ser que haya algún error ahí, que el archivo no funcione, puede ser. Además que se hayan enviado a la colección correcta. Entonces, en caso de que sí esté completo esto, acepta el envío y manda un comprobante al alumno con copia al departamento administrativo. En ese momento ya se libera el alumno y ya se puede graduar. El tiempo de respuesta de este servicio son 72 horas máximo, pero así como que atención porque es tiempo máximo. Realmente aquí esta atención se les está dando en cuestión de horas, sobre todo cuando es periodo de graduaciones, pues estamos todos volcados sobre esto e incluso casi de manera inmediata en cuanto el alumno mandó sus recursos, se le revisa rápido y se le regresa la confirmación de envío. En caso negativo, bueno, digamos que, por ejemplo, el archivo no venía completo, que le falta alguno, entonces se le rechaza el envío y se le mandan indicaciones. Por favor, vuelve a hacer el envío y ahora sí adjúntame la tesis o la indicación que se tenga que hacer. Así bien específica, paso por paso, y esperamos la respuesta nuevamente del alumno. Entonces, este flujo está súper rápido y se le libera muy fácil para que pueda él proseguir con su proceso de graduación, perdón. Les decía, esto es súper importante para no convertirnos en un cuello de botella, para ayudar al proceso. Pero bueno, después de que el alumno ya se le liberó y que se le mandó la notificación al área administrativa, pues bueno, ahora sí nos podemos dar nuestro tiempo de hacer esta revisión de la información, de catalogar el recurso, de realizar la versión de preservación del archivo, que esto va a ser un paso muy importante que vamos a comenzar a trabajar y más adelantito les platico qué onda con esta versión de preservación. Protegemos datos sensibles, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la hoja de firmas obviamente trae firmas, porque la carta de autorización trae firmas. Entonces, todos esos archivos y todas esas imágenes, o sea, por ejemplo, la carta de autorización y la hoja de firmas por default, esas al momento de hacer el depósito van a quedar protegidas. La única que va a quedar en acceso abierto va a ser la tesis. Y bueno, bajo lo que haya autorizado el autor, ¿no? Ya sea si está en embargo, pues bueno, pasa embargo o lo que ya habíamos señalado. Entonces bueno, es lo que decíamos aquí, y bueno, se complementan los metadatos y ya. En el caso de tesis de ciencias sociales, ya se van directo al depósito y ya se van al catálogo del repositorio, ya pueden visualizarse allá. En el caso de tesis de ciencias exactas, ciencias de la salud, nosotros hacemos otro paso adicional porque estos recursos los revisa además la Oficina de Transferencia Tecnológica. ¿Por qué? Porque en estos casos particulares puede haber contenidos con capacidad inventiva. Esto es, tal vez a partir de esa tesis pueda generarse una patente. Entonces ellos hacen esa revisión. En caso de que pueda existir esa posibilidad de que se genere patente, entonces se realiza la protección o retención de la tesis, se asigna un periodo de embargo y el área de transferencia tecnológica se pone en contacto con el alumno para mostrarle cuál es el camino para poder generar esa patente
y se hace el trámite allá. Entonces, cuando ya transferencia tecnológica dice, ahora sí ya es prudente, ya se puede compartir en abierto, la libera y entonces ahora sí ya se deposita. En el momento en que se deposita la tesis, el sistema envía, bueno, genera un URL permanente. Nosotros trabajamos en este momento con Handle y esperamos próximamente también con DOI. Y además envía una notificación al alumno, a la cuenta con la que él se dio de alta en el repositorio y se le avisa, ya está aquí tu recurso, esta es la liga. Entonces es el flujo de depósito en general. Es súper importante también tener en cuenta, como comentaba Pedro, la parte de las licencias de uso y las políticas. Aquí nosotros nos cubrimos por diferentes frentes y el primero de ellos es que generamos una declaración de acuerdo para uso de obra o carta de autorización y ella se puede descargar desde la página de inicio del repositorio. Entonces aquí el alumno tiene que descargarla, la modifica porque ahí le pone su nombre, el nombre de la tesis y varios datos que se le piden ahí, se le pide su correo electrónico y otras informaciones. Entonces la imprime, la firma, su firma autógrafa y la digitaliza y ese es el archivo que nos va a mandar. En estos periodos, pues luego sí va a ser un poco difícil, se les hace un poco difícil imprimirla, pues por cuestiones pandémicas, ¿verdad? Se les está aceptando la firma digital y como quiera, ahí en las letras chiquitas viene toda esa especificación. Ustedes pueden tener acceso a esa carta para que la vean y si les es útil también la puedan utilizar. Ahí modificándole con datos de la institución, ahí les pongo la liga. Además, se les pide siempre a los alumnos que elijan una licencia Creative Commons. Además de que esa licencia se va a guardar como metadato en el recurso, también aplica en el momento que la tesis va a ser depositada en acceso abierto, es decir, yo quiero que mi tesis sea de acceso restringido, sí, pero como quiera, utiliza una licencia Creative Commons, porque de aquí a 100 años, que ya se pueda compartir en abierto, pues ya la dejaste preparada. Dije 100 años, a lo mejor exageré, pero pues de eso se trata, ¿no? De que nosotros buscamos esta preservación a largo plazo. Nosotros adicionalmente a eso, bueno, en el flujo de depósito se les pone una opción en la que ellos seleccionan cuál es la licencia Creative Commons que quieren asignarle. Pero también les recomendamos que agreguen el logotipo de la licencia Creative Commons en el cuerpo de la tesis. Eso sería mucho mejor. Y en esta liga ustedes van a encontrar un manual, o bueno, sí, una explicación breve de qué son las licencias Creative Commons que compartimos en el repositorio para ayudarles a los alumnos a que elijan cuál es la que ellos quieren asignarle a su recurso. Luego nos dicen, ¿cuál me recomiendas tú? Es que no podemos nosotros recomendarles una. Ellos deben definir como autores cuál es la que quieren que se utilicen. Podemos decirles cuáles hay, de qué se trata cada una, pero no podemos decirles cuál, porque eso es una decisión totalmente del autor. ¿Sale? También en el repositorio tenemos nuestra página de aviso legal, que está ahí en ese URL. Tenemos nuestras políticas de privacidad y nuestro aviso de privacidad. Entonces hay que estar protegidos por todos los frentes. Ahí también les vamos a compartir la presentación y pues ahí podrán accesar a esos textos, ¿sí? Por si les son útiles o los quieren consultar. Y bueno, en cuanto a resultados, pues la verdad todos muy positivos porque se han ido integrándose directamente en el repositorio, pues vamos a favorecer la memoria institucional de nuestra biblioteca y, bueno, de la institución en general. Les platico un poquito, así como manera de anécdota, pues que antes de que se hiciera forzosa u obligatoria la entrega de tesis a través del repositorio para poderse graduar, a veces esas tesis ni siquiera llegaban. Por ejemplo, era como que si el alumno tenía la voluntad de dar una copia a la biblioteca, pues la llevaba. Y en ese caso, pues bueno, la tesis quedaba en esa biblioteca de aquel campus, y ya. Era consultada muy poco, a lo mejor ni siquiera era consultada nunca, pero bueno, ahí estaba. Pero en otras ocasiones, a veces nada más el alumno entregaba uno al área académica y el área académica pues no tiene un proceso para poder ¿cómo se dirá? Darle visibilidad a esos recursos. Realmente no están creados para eso. Ellos pues nada más es el proceso administrativo, pero pues no están creados para decir, vengan y consulten. Eso es parte de la biblioteca. Entonces se perdía ese recurso
o a lo mejor esa tesis nada más se entregaba al tutor y entonces esa memoria institucional se estaba perdiendo. Pero ahora es con la institucionalización de este autoarchivo de tesis en el repositorio, pues es algo súper positivo. Yo aquí les presento que en el periodo de mayo-junio del 2020 se recibió el 96% de las tesis esperadas, que fue un logro muy importante. Y para noviembre-diciembre del año pasado también se recibieron el total de las tesis esperadas. Entonces estamos muy felices porque estamos recuperando la memoria institucional completa, al menos respecto a las tesis. Bueno, otro resultado que me parece interesante compartirles es las consultas de tesis. Aquí está un comparativo del 2017 con tesis impresas y tesis digitales. En el 2017, para el periodo junio-noviembre, había 20.304 tesis impresas en las bibliotecas, las cuales se consultaron 0 veces, 41, 8, 12, 41. 102 veces se consultaron esas 20.304 tesis. En ese momento había 6.300 tesis digitales. Ya esas tesis digitales se consultaron, tuvieron 11.012 consultas en ese periodo. Entonces, la diferencia es totalmente, esto no sé ni qué palabra decir, pero totalmente astronómica la diferencia, ¿no? Pero bueno, para el año 2020, la colección de tesis, las comunidades de las tesis tuvieron 29.500 consultas. Y ahí les pongo una estadística de cuántas veces se consultaron por mes. Se fijan ahí picos de repente de consulta, por ejemplo, en junio, tal vez porque son pues las graduaciones o no sé, pero está padre analizar por qué se presentan esos picos de consultas. Pero pues fíjense, ¿no? O sea, 29.525 consultas. Y además, pues no nada más por solo la comunidad del Tecnológico de Monterrey, sino que de muchos países. Aquí nos están consultando en todo México, nos están consultando el Perú, Estados Unidos, China, Colombia, Ecuador, Alemania, Bolivia, Francia, Costa Rica, que son los demás, y luego pues también hay muchos más países, ¿verdad? Pero pues principalmente de estos nos estuvieron consultando en el 2020. Entonces ahí está la visibilidad que estamos ofreciendo al tener nuestras tesis en el repositorio institucional. Resultados, pues que se agilizó el proceso de graduación. Como les comentaba, el alumno pues hace la entrega de tesis desde cualquier computadora o equipo con acceso a internet. Esto le va a evitar la movilidad y el tiempo que implica la entrega física en la biblioteca, la obtención del comprobante, que ve con alguien y fírmamelo, que ve con otra persona y que no. Esto es directo totalmente. Y luego después de ahí la entrega al área administrativa correspondiente, pues que ya tienes tu papelito, pues ve, llévalo al área administrativa, que te lo firmen y que te lo sellen y todo. Que se me perdió el papelito, va a sacar otra vez el comprobante a biblioteca. Estamos evitando todo esto. Si se fijan, todo esto va en un solo paso y nosotros ni siquiera tenemos que decirle al alumno, comprueba que ya le enviaste, porque el repositorio puede enviarle esa comprobación directamente al área administrativa y se liberó el alumno. Súper rápido. Y les comentaba, ahora con esta pandemia que estamos viviendo y con el aislamiento social que se derivó de esto, pues bueno, ¿qué devino? Pues un cierre de instalaciones escolares y académicas. Entonces, el contar con este proceso ya implementado de manera exitosa fue un apoyo impresionante, tanto para los alumnos como para administrativos involucrados en el proceso. ¿Cuáles son los retos? Pues bueno, el primero de ellos es que tenemos muchos materiales impresos, aún tenemos muchas tesis impresas, y que buscamos digitalizarlas. Aquí, pues yo creo que el reto principal es el costo, pero va a tener una gran ventaja, porque una vez digitalizados, pues la parte de que les vamos a dar toda esa visibilidad que viene con esa digitalización, pues también vamos a ahorrar espacio en nuestras bibliotecas, pues para mejorar nuestros acervos, mejorarlos, no porque las tesis no sean malas, no. Para eficientar los espacios, y ahora con la nueva normalidad tal, es lo que nos falta. Nos va a faltar espacios, a lo mejor espacios individuales, más espacios individuales, o bueno, quién sabe lo que se necesite, pero vamos a ahorrar espacio que se puede utilizar y que se puede eficientar.
¿Sale? El tema de digitalizar, pues no es nada más que ya las digitalicé, ya las tengo todas en PDF. Y les quiero decir que yo mis más de 9,000 tesis que tengo en este momento, el 90% están en PDF. Y este es un problema, porque como ya había comentado Pedro, pues es un formato cerrado. Entonces aquí el nuevo reto que será es que todos esos formatos los tenemos que convertir a un formato abierto. Entonces, esas tesis que tenemos para digitalizar, que en este momento son, pues son más de 20,000 tesis todavía, pues ya las vamos a digitalizar en un formato abierto. Ya vamos a apostarle al XML, ya no vamos a utilizar el PDF. Es muy importante utilizar formatos abiertos que permitan afrontar esta obsolescencia tecnológica y que también faciliten la interconectividad y aseguren la sostenibilidad del recurso sin restringir el acceso al código. Es muy, muy importante. Entonces, en este momento, de hecho, ya comenzamos este proceso de transformación a XML. La próxima semana, incluso les comento, ya comenzamos con la capacitación a todos los catalogadores del TEC de Monterrey, que son alrededor de 30 distribuidos en todo el país. Vamos a capacitarlos para que ya comenzar con este proceso. Se van a implementar las herramientas que permitan llevar estos procesos de conversión de contenidos actuales al formato XML. Y tenemos que garantizar también que los nuevos recursos ya están depositados en este formato, porque con esto vamos a asegurar la independencia en el largo plazo y la absorción del conocimiento por parte de la institución. Bueno, entonces este es el súper reto de este año, la transformación XML, que estoy muy contenta de haber iniciado ya también. Y bueno, también otro reto, es muy importante trabajar conforme a las buenas prácticas de estándares internacionales. Ya se mencionó y se los vuelvo a decir, es muy importante ir conforme a buenas prácticas de estándares internacionales. Hay que ser concordantes con los lineamientos OpenAIRE, en este caso nosotros con la versión 3 en cuanto al manejo de metadatos, y un modelo de marcado XML estandarizado. Bueno, aquí me detengo un poquito porque, por ejemplo, para libros y para revistas ya existe un modelo de marcado XML estandarizado, con lo cual tal vez nos facilite a quienes tenemos recursos científicos tenerlos también en XML con su marcado XML, pero tesis, estamos todavía comenzando con este trabajo, estamos incluso en un proyecto para generar este estándar internacional para tesis. Y pues ahí también va a estar mi contacto para quien quiera anotarse en el proyecto. Estamos trabajando varias personas porque queremos que sea un trabajo interdisciplinario y que tenga validez para que pueda ser un estándar internacional. Entonces queremos desarrollar ese estándar de marcado XML para tesis y aquí está el llamado para todos los que quieran integrarse. ¿Vale? Y bueno, aquí en tono de broma le decimos máximos para los repositorios institucionales, pero yo les quiero compartir, estos son más bien los aprendizajes que he tenido como administradora del repositorio. Es lo que no debe faltar, lo que no les debe de faltar nunca. Uno, debemos tener las políticas y los procesos desarrollados, publicados, como comentaba Pedro, es más, mejor en HTML, o sea, de la manera más abierta. ¿Qué políticas y procesos? Nosotros comenzamos con la política de implementación, pero hay que tener nuestra política de preservación, de desarrollo de colecciones, políticas de catalogación. Es súper importante tenerlos ya desarrollados. Si no los tenemos, trabajemos en ello, ¿vale? Hay que contar, es de mucha ayuda contar con un mandato institucional como el que les presenté, que nosotros tenemos ya políticas y lineamientos, que de hecho el TEC de Monterrey fue la primera institución privada de México en implementar políticas y lineamientos de acceso abierto. Y están allí, ya les compartir, están las ligas, van a estar ahí en la presentación para que si les son útiles, adelante, las pueden utilizar. Y además les digo, porque sabemos que no es muy sencillo, sabemos que en eso deben de participar pues todas las áreas del Tecnológico de Monterrey. Aquí para generar estas participó gente de biblioteca, participó área académica, participó área de investigación, de innovación. Hay que involucrar a todos. Es bien importante seleccionar una plataforma tecnológica robusta de código abierto que permita la gestión de contenidos y de usuarios. Les comentaba, nosotros utilizamos DSpace. Hay otras, nos encantó esa.
y que sea un sistema creado para administrar repositorios. Pero además de eso, hay que asegurar la propiedad tanto de los contenidos como de los desarrollos, ya sea que nos esté implementando nuestro sistema de manera interna en la universidad o que estemos subrogando eso a una empresa, debemos asegurar que nuestros contenidos son nuestros. Que si vamos a terminar el contrato con una empresa que nos está dando el servicio, nos está entregando todos nuestros recursos completos, todos nuestros metadatos, pero además también los desarrollos que le mandamos a hacer para facilitar la administración de esos recursos. Eso es súper importante. Y bueno, hay que hacer el uso de estándares para interoperabilidad, o AIPMH con soporte ORE, eso sí no se nos debe faltar nunca. Insisto, pues para tener interconectividad con catálogos internos y externos, para que nos vea nuestro catálogo de biblioteca y que también nos vea el Google académico, etcétera. Hacer el uso correcto de estándares descriptivos como el Dublin Core, porque no nada más es yo uso Dublin Core, pero utilizo el DC title en el autor, ¿no? Es que utilizarlos de manera correcta. También utilizar estándares de facto para licencias de uso como Creative Commons. O sea, no nada más yo tengo la Creative Commons, bye. Pues es que también hay maneras de cómo lo debemos documentar para que lo lean también las máquinas y sepan identificar qué tipo de licencia tiene ese recurso. Bueno, también hay que utilizar bien vocabularios controlados. Por ejemplo, catálogos de autoridad para áreas temáticas y para autores, identificadores persistentes para autores de objetos digitales, como les comentaba el ORCID y el DOI. Súper importante que también mencionaba Pedro, que bueno, nosotros o nuestras instituciones nos dicen pues que se vea bonito, que esté padre, que el usuario lo vea bonito. Bueno, pues es que sí es importante que sea amigable, pero no solamente porque se vea bonito, sino porque cumplamos con estándares web. Aquí tenemos el W3C, que nos va a garantizar la visibilidad, es decir, nos lo va a hacer más accesible para personas, pero también para máquinas. ¿Para qué? Pues para que el acceso a nuestros recursos sean no solamente abiertos, sino que también sean inclusivos y que sean constructivos. Va a ser súper importante tal vez que si no hemos iniciado o si ya iniciamos y somos el tesoro mejor guardado, que no conocen el repositorio de nuestros usuarios, pues hacer este plan de formación de usuarios. Hay que sensibilizar en la utilidad del repositorio, de por qué puedo compartir, de por qué me va a ser útil compartir mis recursos y de por qué me va a ser útil utilizarlos también. Entonces hay que generar también campañas o formación de usuarios para generar y fortalecer las competencias para la creación y la movilización, es decir, para realmente implementarlo como parte de mi desarrollo profesional o académico. Es súper importante involucrar a gente que sabe de cada área. O sea, nosotros tenemos que reconocer que somos humildes personas, que somos a lo mejor expertos, pero en una sola área, y necesitamos a gente que sepa de todo. Necesitamos catalogadores, académicos, autores, responsables de contenidos administrativos. ¿Y por qué? Porque todo esto se genera bien con algo más que buenas intenciones. Es bueno que tengamos buenas intenciones, pero además necesitamos gente que sepa realmente de cada área. Y bueno, sabemos que luego es como un ideal decir, ay, ojalá que mi repositorio estuviera trabajando 20 personas solamente para él. Bueno, regularmente en el 99.9% de los casos eso no sucede, pero bueno, no cuento yo con un equipo interdisciplinario dedicado exclusivo para el repositorio institucional. Sin embargo, pues cuento con toda una institución, entonces vamos a gestionar la participación de todos los miembros de la comunidad, ¿verdad? Vamos a involucrar a los bibliotecarios, vamos a involucrar a los profesores, como por ahí decía un compañero que puso a sus investigadores a hacer el proyecto del repositorio. Estuvo genial porque desde ahí ellos ya se involucraron, ellos pueden decir es mi creación y ya se sienten más identificados con el proyecto, ¿verdad? Es también importante considerar un programa de vinculación y divulgación con todos aquellos que generan contenidos educativos y ciencia. Por ejemplo, datos, libros, revistas, y ser ese centro en donde podamos proporcionar capacitaciones, acompañamiento, pues para que vayan todos al día, ¿no? De este movimiento de acceso abierto. Sobre lo que se decía del repositorio institucional, que sea un repositorio único, o que si uno para cada tipo de recurso.
en nuestra experiencia. Y por tanto, nuestra recomendación es que sí sea un repositorio único. Y sabemos que no es, no es sencillo, pues como que estar al frente de todo, pero la verdad es que sí va a ser mucho más eficiente, porque desde un solo lugar se va a gestionar las normas, los lineamientos, las políticas de esos recursos que van a estar en acceso abierto para la institución. Entonces, nuestra recomendación es esa, que sea un repositorio que sea para todos y que tenga esos mismos lineamientos generales. Y pues bueno, obviamente cada tipo de recurso va a tener su propio flujo de envío, a lo mejor, su propio flujo de depósito, van a trabajar diferentes personas, pero si se gestiona desde un lugar central es mucho más eficiente. Híjole, este punto es súper importante priorizar el autoarchivo. Siempre, siempre es importante el autoarchivo. Entonces, si ustedes no lo tienen implementado, buscamos la manera, sensibilizamos en esto y sobre todo si tenemos ya una plataforma como el DSpace, que nos permite utilizar justamente los flujos de depósito para poder garantizar este autoarchivo, implementenlo por favor, y yo también me pongo sus órdenes, y ahí va a estar más adelante mi correo para que si usan les puedo compartir incluso la manera como se gestionaron las colecciones para poder hacer efectivo este autoarchivo. Y bueno, ya finalmente que sería que hay que tener los recursos completos, no se vuelvan catálogo. Un repositorio está diseñado para tener el recurso, para preservar el recurso, para mantenerlo, para darle visibilidad, pero si se fijan, el punto central es ese, yo tengo el recurso, no por decir es mío, no, es porque yo lo protejo para poder compartirlo. Entonces, si en el caso de artículos de investigación, bueno, pues que yo lo publiqué en tal revista, pero esa revista no me deja compartirlo en abierto, no importa, el repositorio lo puede tener, y lo puede tener en embargo, pues que la revista me deja liberarlo en 30 años, no importa, yo programo la liberación en 30 años y ya quedó, pero ese recurso no se perdió en otro espacio, lo tengo yo aquí, y en caso de que el autor lo necesite y en ese momento no lo tiene en la mano, incluso él mismo puede descargarlo del repositorio, o él puede autorizar también la entrega a otra persona, o no sé. Es una herramienta maravillosa el DSpace y todos estos gestores de recursos educativos y científicos abiertos. Explotemos al máximo cada característica. Y pues bueno, hasta aquí mi intervención. Yo les agradezco muchísimo su tiempo. Espero de verdad que sea útil esta charla. Y bueno, pues ahí está mi nombre, ahí está mi correo. Cualquier cosa, cualquier duda, pues ahí está mi contacto. Yo con todo gusto voy a poderles dar seguimiento y como quiera, pues aquí estoy atenta por si hay alguna pregunta.